3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Un fraterno saludo a todas y a todos en esta nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Esta obra musical es El apoyo a la constituyente. Su cantautor, Chucho. Yo soy Nelson Julián Villamizar y hoy traigo las voces de dos connotados constitucionalistas con los que continuaremos esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad. Se trata de el doctor Camilo González Pozo, exministro de Estado en la época de la Asamblea Nacional Constituyente, un caracterizado negociador de las diferentes comisiones que intervinieron, las distintas que podríamos llamar bancadas, que posteriormente formó parte de los constitucionalistas, la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional Constituyente, en la formulación que integró los 380 artículos que hoy son nuestra Carta Magna. Y de otra parte, me complace también presentar al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, que a lo largo de 20 años se ha dedicado a impartir formación a abogados constitucionalistas como catedrático en diferentes universidades, entre ellas la Universidad del Rosario y la Universidad Sergio Arboleda. Con ellos tendremos la posibilidad de avanzar en este viaje imaginario a través de INSI Radio en los 30 años de celebración de la formulación y puesta en marcha, en acción ciudadana de nuestra Constitución Política de Colombia. Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. En este recuento de memoria histórica de los hechos más relevantes que antecedieron tanto a la Asamblea Nacional Constituyente, el tránsito como congresito y la instalación del nuevo Congreso de la República ya para estrenar la nueva Constitución Política de Colombia, se desarrollaron una serie de eventos luctuosos. El narcotráfico desencadenado en su terrorismo, los paramilitares hicieron una alianza en la que se involucraron incluso servidores del Estado, lamentablemente. Una serie de asesinatos, de magnicidios. En el año 1987 se venía de asesinar al candidato presidencial por la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. Recientemente cumplimos 32 años
el 3 de marzo de 1989, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, dos líderes connotados de nuestra política nacional sufren un atentado. En él muere el secretario del Partido Comunista y fundador de las Juventudes Comunistas en Colombia, José Antequera, y queda gravemente herido el senador de la República entonces, Ernesto Samper Pizano, quien más adelante sería presidente de la República de Colombia. Los dejamos con el audio de este video de El Noticiero Nacional que registra este momento triste de la historia de nuestro país que no debe volverse a repetir. En la misma película en cámara lenta se observa a mano derecha a Jackie de Samper, esposa del candidato liberal, quien habiéndose arrojado valerosamente sobre el cuerpo herido de su esposo, lo está arrastrando con dificultad desde el sitio del crimen hasta la banda de las maletas. A la izquierda se observa a dos de los guardaespaldas que arrastran el cadáver de José Antequera. El líder comunista ya estaba muerto. El hombre de blanco que observan salir en este momento y resbala por uno de los corredores es uno de los sospechosos inicialmente señalado por las autoridades como parte de la banda de sicarios que atentó contra los dos políticos. El invitado del día. En este nuevo encuentro de Acción Ciudadana, en el tránsito por este viaje imaginario a la ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad, continuamos con el doctor Camilo González Pozo, quien en los anteriores programas nos dejó hasta el artículo 16. Hoy continuamos con la lectura en la voz de Luis Gabriel González Naranjo de este artículo 17 de la Constitución Política de nuestro país y posteriormente la explicación del doctor Camilo González Pozo. Artículo 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. En pleno siglo XXI podría parecer como redundante que se hable de prohibir la esclavitud y la servidumbre y trata de seres humanos, pero resulta que desafortunadamente sigue siendo una práctica la trata de personas, por ejemplo, y particularmente contra las mujeres y los niños, es algo que se está presentando y que es una de las plagas a nivel mundial. Hay todas estructuras transnacionales criminales para hacer este tráfico con personas, aprovechando corrientes migratorias o incluso acudiendo a engaños para someter a la esclavitud o a la servidumbre a mujeres para la práctica de la prostitución de manera forzada, que ese es el punto que pues está dentro de la agenda mundial de grandes preocupaciones, pero también en el capítulo de la servidumbre, muchas prácticas de servidumbre, de hecho, disimuladas, de sometimiento de la voluntad de las personas a partir del ejercicio de un poder económico, ya sea en la ruralidad o incluso en la ciudad, el manejo de, por ejemplo, de lo que ha sido el trabajo doméstico, es decir, la servidumbre no solamente en relación a personas que se involucran en la vida de familias para prestar servicios de cuidado al interior de los hogares, pero se establece una relación de sometimiento, de constreñimiento de la libertad, de prohibición de movimientos, de establecimiento, toda una serie de normas muy similares a lo que rigió pues en sociedades completas en la Edad Media y en Colombia hasta épocas muy recientes. Pero también
las secuelas del patriarcado y del machismo en relación al interior de la familia, con los niños, con las niñas, con las mujeres. Hay toda una lógica de servidumbre, una cultura patriarcal y machista que forma parte de las violaciones a este derecho fundamental del artículo 17. Ahora vamos por el artículo 18. Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligarlo a actuar contra su conciencia. Sí, bueno, este artículo sobre la libertad de conciencia es muy importante. Creo que establece el criterio de la tolerancia, del pluralismo, de las construcciones del diálogo en la sociedad, del respeto al otro en sus creencias, no solamente en materia de fe o de convicciones espirituales, sino en todos los temas donde se puede hablar de convicciones o de creencias, y por lo tanto que no, las personas no pueden ser constreñidas y obligadas a pensar con un pensamiento hegemónico o con un pensamiento determinado. Ahí hay mucha intolerancia. Por ejemplo, el fanatismo. El fanatismo es una de las formas de violación sistemática de este derecho fundamental. El fanatismo es la práctica de aquellos que se creen que tienen que obligar a lo que entienden por bien y por felicidad, obligar a los otros a que lo practiquen, so pena de descalificarlos, reprimirlos o condenarlos al infierno o colocarlos como enemigos. El fanático se cree que está defendiendo un valor y que está tratando de salvar al otro, porque está convencido de que su verdad absoluta es lo único que tiene cabida en un colectivo, en una sociedad. Entonces, pues el fanático es uno de los más acérrimos enemigos de la libertad de conciencia. Todo el que no piense como yo pienso está no solamente equivocado, sino que es peligroso y puede ser dañino y por lo tanto puede ser hasta suprimido. Entonces, esa mentalidad está muy de la mano también de la estigmatización, que es otra de las cosas que en nuestro país tienen que ser objeto de grandes reflexiones. Es decir, cuando a la otra persona, por ser diferente, por tener una creencia distinta, se desfigura su identidad, se le coloca, incluso se le desviste de racionalidad o de humanidad para ser objeto de ataque. La estigmatización que desfigura la característica del otro es también otra manera de violar la libertad de conciencia y el respeto a las convicciones y creencias. Seguimos en esta maravillosa ruta que gracias al doctor Camilo González Pozo estamos avanzando, que nos debe llevar a asumir como un patrimonio nuestro, como la mejor herramienta, el mejor instrumento para nuestro desarrollo, para nuestra ciudadanía, en esta ruta legislativa o ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad. Artículo 19. Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Este artículo va de la mano con una concepción institucional del Estado colombiano, un Estado laico. Es decir, que no se puede asumir una identidad de las agencias del Estado, de las instituciones o del Estado mismo con un pensamiento religioso. Y por lo tanto que hay libertad, que hay lo que corresponde al culto o a la religión es del ámbito de las personas, es del ámbito de lo no estatal.
pero que el Estado no puede ejercer coerción. Por ejemplo, esto de que llegan funcionarios a la Procuraduría o a alguna entidad pública y lo primero que hacen es descolgar los cuadros de paisajes y colocar los cuadros de su santo o de su predilección religiosa, y luego de eso establecer la práctica de la misa o de la ceremonia religiosa frecuente, con el mensaje de que aquellos que concurran a la creencia, a esa fe, se vuelven cercanos al círculo del poder. Eso es son maneras encubiertas, sin existir una norma, pero sin embargo de hecho de imponer un criterio de culto amarrado a la institucionalidad del Estado. Y eso no solamente es válido en las instituciones, digamos, estatales, centrales, sino en todo servicio público. Que no puede haber un criterio de exclusión por creencias religiosas. Por ejemplo, esto ha sido muy discutido en algunos países. Aquí en Colombia no ha habido tanto debate alrededor de cómo tratar a los jóvenes musulmanes que están en un centro educativo, y cómo manejar esta idea. Por supuesto que pueden haber instituciones formadas por determinados grupos de creyentes y forman su colegio. Entonces el que entra allí ya sabe que ese es un colegio católico, un colegio protestante, un colegio de otra creencia religiosa, ¿no? Pero el principio es el del carácter laico también de la actividad pública de enseñanza. No puede excluir a nadie, como no se le puede excluir del agua, como no se le puede excluir del servicio público de energía. Entonces, no puede haber un manejo desde ese sentido teocrático de lo público ni de las instituciones del Estado. Continuamos ahora con un artículo que es fundamental para quienes ejercemos el periodismo o el derecho a informar y ser informados, y en general para todas las colombianas y colombianos en la libre expresión. El artículo 20, doctor. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. En esta época, el tema de la libertad de expresión pues es tema de gran debate. Pues por un lado, pues estamos en grandes debates por la gran transformación de la comunicación y hasta dónde pueden llegar las expresiones pugnaces en las redes sociales, por ejemplo. Es un debate. Ahora, se ha debatido, en Estados Unidos se debatió, por ejemplo, si se le podía quitar el acceso a Internet, al WhatsApp, a Facebook, a todas estas redes, al presidente Trump, y tomaron la decisión los propietarios de esas redes de cortarle la comunicación al presidente de la República con el argumento de que estaba incitando a la violencia, que estaba incitando a acciones que podían desencadenar muerte, con ataques a congresistas o opositores, y que generarían una situación de inminente guerra civil en la sociedad estadounidense. Eso ha sido motivo de grandes debates, de valoración de las características de las expresiones lanzadas por el expresidente Trump o presidente en su momento, y también hasta donde unos privados que monopolizan un medio de comunicación pueden limitar un derecho de expresión. Allí ese es un asunto que no es fácil, por supuesto, ¿no? Y que ha sido resuelto con la idea de que no puede haber libertad de expresión para llamar a matar, para llamar a incendiar, para llamar a agredir al otro,
que allí que hay un límite a la libertad de expresión, pero eso se vuelve más complejo precisamente en esta época de redes sociales que están altamente monopolizadas desde el punto de vista de la propiedad, pero que son extendidas y democratizadas desde el punto de vista del uso. Entonces hay toda una tensión, se verá un debate crucial. Y el otro tiene que ver con la censura, ¿no? Tenemos columnistas que han sido retirados de medios de comunicación porque hacen críticas a los dueños de los medios, o porque atacan a los políticos que son de la predilección del dueño del medio de comunicación. Eso con revistas, con periódicos, con diarios, e incluso con noticieros de televisión en Colombia. Estamos ante esos dilemas. Y esos dilemas tienen que ver con una circunstancia que limita pues la libertad de expresión. Y es que hay un monopolio de la propiedad de los medios masivos de comunicación. Y en televisión, radio y prensa. Entonces, por supuesto, está el conflicto entre el ejercicio de la comunicación y del periodismo, que además es una función pública, y las limitaciones que imponen los dueños de esos medios. Es una cosa que se discutió en la Asamblea Constituyente. Se intentó meter en el año 91 consideraciones sobre este tema, pero más por el balance de poderes y el gran poder de los grupos económicos en Colombia, además monopolistas de los medios de comunicación, pues en la prueba de fuerza y demás, y en el análisis de correlaciones en su momento, pues llevó a que en el consenso de la Constituyente no se incluyera el tocar una reglamentación o establecer, por ejemplo, la prohibición al control vertical de medios de comunicación. Es decir, que una misma persona o un mismo grupo pueda tener el control de televisión, radio y prensa al mismo tiempo, o que un número reducido de personas puedan tener el control de unas franjas tan grandes como por decir que entre 3 personas pueden decidir el 50% de lo que se escucha en televisión en Colombia. Entonces, esos son los grandes debates que tenemos en el momento, porque la Constitución dice en el artículo 20 no habrá censura. Y si uno le pregunta al dueño de uno de estos periódicos nacionales o regionales de gran peso si es censura, y él dice, no, yo no censuro, ¿no? Pero no censuro, pero hay mecanismos de autocensura. El periodista sabe, por ejemplo, noticias que tengan que ver con críticas a empresas. Son censuradas. Aquí cuando se dio el debate sobre Pacific Rubiales, que se decía que Pacific era Colombia y después resultó que era pues una farsa tremenda, periodista que se atrevía a abrir la boca para poner una nota crítica o preguntar por qué los señores se repartían la plata en aviones o en privilegios y cosas por el estilo, algunos los demandaron por $15 millones, $5 millones por cada nota. Y vemos que después, a partir de esas acciones judiciales y de persecución, en ningún medio de comunicación se volvió a publicar cosa distinta que las notas que salían de la oficina de prensa de la empresa. Y así ha sucedido con otras. Aquí en Colombia no hay libertad, hay una censura frente a la pauta. La pauta es intocable y por lo tanto las empresas que pautan tienen un derecho de hecho a veto. Entonces es otro tema supremamente crítico frente al cual hay que hablar de cómo aplicar la Constitución, ¿no? Y cómo empoderar el criterio del periodista y el criterio y la libertad del ciudadano. Los medios de comunicación comunitaria enfrentamos una relación desigual, precisamente por la inequidad. Los recursos públicos que supuestamente son para el fortalecimiento de nuestros medios en gran medida van a engrosar las riquezas de esos monopolios, de esas empresas que tienen de por sí músculo financiero. Eso también forma parte de la discriminación y de cómo se coarta el derecho a la información, porque los medios comunitarios alternativos regularmente tienen la otra versión, precisamente la alternativa,
en ese monopolio de la información y las comunicaciones. De manera que este artículo se presta, tiene tanto de largo como de ancho, y aún está en ese recorrido por darse, por realmente ser ejecutado en plenitud, a efecto de que, como muchos otros artículos de la Constitución, no queden en deuda con las colombianas y los colombianos, sino que formen parte de esas promesas cumplidas desde nuestro Estado, para que todas y todos tengamos en esta herramienta fundamental el mejor recurso para nuestra colombianidad. Estamos llegando al final de esta primera edición con el doctor Camilo González Pozo, a quien agradecemos infinitamente por esta acción de solidaridad con nuestro medio y la posibilidad de que podamos encontrarnos nuevamente. Ojalá podamos seguir contando con su valiosa colaboración, doctor Camilo. Sí, con mucho gusto. Creo que es un gran trabajo que están haciendo, y ahora pues debemos parar acá, y el que sigue, los que siguen, artículo 21, derecho a la honra, y artículo 22, el derecho a la paz. De modo que muchas gracias por esta invitación, y bueno, cuenten para las próximas actividades con mi colaboración. El doctor Camilo González Pozo es Acción Ciudadana. En la segunda parte de esta acción ciudadana tendremos la oportunidad, de la mano del doctor Carlos Alberto Parra Duzán, de continuar este recorrido por los artículos de nuestra Constitución, con su magistral explicación que sirve de recuento para el empoderamiento de nuestra comunidad en el goce efectivo de nuestros derechos, mediante el conocimiento profundo de cada uno de los artículos de la Constitución de nuestro país. Ya regresamos. Tres, dos, uno, al aire. Acción Ciudadana. Vamos todos a votar. La constituyente va. La constituyente va. Vamos todos juntos al poder constituyente, porque eso es de la gente y por eso. El invitado del día. Continuamos esta ruta por la Constitución, nuestra ruta constitucional por la justicia, la paz y la equidad. Y hoy tenemos un maravilloso piloto. El timón lo asume nuestro director general, tanto el director general del INSI como director de INSI Radio, el doctor Carlos Alberto Parra Duzán. Para mí, con todas las letras, es un honor tener este personaje tan importante, no solamente para las colombianas y los colombianos en general, sino muy particularmente para las personas con discapacidad visual y discapacidad en general, por toda la trayectoria. Muy buenos días, doctor Carlos Alberto. Nelson, saludarte especialmente, mandarte un abrazo, y a todos los oyentes de INSI Radio, y pues muy complacido como abogado constitucionalista de hablar de la Constitución del 91,
y sobre todo de este capítulo, de este título 2, capítulo 1, que son los derechos fundamentales, que son los derechos que se pueden presentar tutela, y pues que mucho tiempo he impartido clases sobre esa temática, sobre derechos fundamentales, así que pues me siento pues muy contento de poder hablar aquí en nuestra emisora de esta serie de derechos en esta consecución de capítulos de tu programa sobre la constitución comentada del INSI, porque ha habido varias constituciones comentadas, está la de la Comisión de Juristas, la Comisión Colombiana de Juristas, está la de Legis, están muchas constituciones comentadas, y esta es la constitución comentada desde el INSI, así que qué bueno que podamos tener este desarrollo. Previamente quiero un acercamiento, doctor. Casi que diariamente lo escuchamos aquí a través de INSI Radio, en los diferentes eventos, en su programa Las Cosas al Derecho, en los conversatorios, pero quiero acercarme un poco y quiero que nuestra audiencia se acerque a esos antecedentes del doctor Carlos Alberto Parra, precisamente como constitucionalista. Doctor Parra, háblenos un poco al respecto, cómo es su trayectoria dictando, impartiendo cátedra. Recuerdo que estuvo en la Universidad del Rosario, actualmente está en la Universidad Sergio Arboleda. Coméntenos al respecto, por favor. Sí, pues Nelson, es curiosísimo porque yo le cuento a los estudiantes que yo estudié Derecho en el año 90 y tomé clases de la Constitución del 86, y cuando pasé a tercer año de Derecho cambiaron la Constitución en el 91, y entonces me tocó volver a ver constitucional, pero ya con la nueva Constitución. O sea, yo vi dos constitucionales, con la anterior Constitución y con la nueva. Entonces pues me quedó gustando, y finalmente cuando me fui a hacer el doctorado en Carlos III, el doctorado era de derechos fundamentales, o sea, de estos derechos, de esta gama de derechos. Cuando volví al país, pues a mí generalmente me mandaban a dictar, a impartir derechos humanos, derechos fundamentales, pero realmente con la tendencia de lo que llaman la constitucionalización del derecho privado o del derecho, que digamos los principales cambios, el derecho de familia, el derecho penal como el aborto, el derecho de familia como el matrimonio de personas del mismo sexo, todo eso lo ha hecho a golpe de sentencia la Corte Constitucional, no lo han hecho ni la jurisdicción de familia ni la jurisdicción penal, sino la Corte. Entonces a mí me pareció que lo más relevante era realmente estar en la columna vertebral de la carrera de Derecho, como docente, como investigador, y pues siempre estaba ahí impartiendo Derecho Constitucional desde hace 20, 21 años, siempre con el mismo tema, y pues por eso para mí es tan enriquecedor impartir Derecho Constitucional, pues con ejemplos. Cada vez uno va nutriendo la clase con vivencias, ejemplos, sentencias, y claro, al principio sale más teóricas, después ya se va volviendo mucho más prácticas, y ya hoy por hoy pues disfruto, mejor dicho, claro, ha habido mucho cambio después de 20 años de clase. Una serie de libros, representante por Colombia, comisionado ante la Organización de las Naciones Unidas para la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hace muy poco, investigador senior, toda una experiencia y todos unos aportes a la jurisprudencia colombiana, y ahora, para nuestra fortuna, al frente del Instituto Nacional para Ciegos. Y nos adentramos en esta navegación ya con usted al timón, doctor Parra. Quiero que empecemos a desglosar, a digerir el artículo 21 de la Constitución. Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección. Pues muy bien, Nelson, en resumidas cuentas es el derecho a la honra, que la Constitución en el artículo 21 lo establece, y la honra pues hace alusión como al buen nombre, a la intimidad,
digamos, al prestigio que tiene una persona, que solamente puede ser desvirtuado si hay pruebas inequívocas o si hay un fallo judicial. Por eso, Nelson, últimamente en Colombia hay muchas tutelas para que las personas se retracten, porque precisamente en las redes sociales, pues digamos, le indican que es socio de Transmilenio y resulta que pues no hay ninguna prueba o se puede comprobar que no. Al presidente Uribe también alguna vez le dijeron que era violador, después dijo, no, pero es que violador es de los derechos. Ustedes dijeron, no, pero pues, o sea, pues digamos que en el diario vivir pueden haber muchas, claro, tiene uno derecho a opinar y a, digamos, a hacer aseveraciones, pero siempre y cuando no vayan en contra de la honra. Y ahí recalamos en el derecho penal porque hay dos tipos de aseveraciones que pueden atentar contra la honra, que son las calumnias o la injuria. La calumnia es indilgarle a una persona un delito que no ha cometido. O sea, que la persona es corrupta o que robó, pues eso hay que demostrarlo. O sea, que ha cometido un delito. O la injuria, que pues es, digamos, actos deshonrosos, que si está dentro del Código Penal también. Dice, no, pues esa persona es un feminicida, un ultra... Bueno, eso también es un delito, digamos que es una persona que agrede o discrimina, que también sería un delito ahora con la nueva ley de discriminación. Pero precisamente pues eso es lo que trata el artículo 21 de garantizar que pese a las fake news, a los comentarios, a las bodegas de internet, pues que no se atente contra la honra, que haya un límite, digamos, que es el del artículo 15 también. Este artículo 21 se combina con el 15, que es el de la intimidad, el de la familia, para precisamente preservar el derecho al buen nombre de la persona. Entonces sí, yo puedo decir, no estoy de acuerdo con su administración, me parece que no es eficiente. Eso sí, eso lo pueden decir, pero no indilgarle actos deshonrosos o actos calumniosos, digamos, de que cometió algún delito, porque eso solo se puede hacer cuando hay una sentencia que lo haya condenado o cuando ya haya una prueba que definitivamente así lo establece. Entonces, este es un derecho que tenemos todas las personas y como le digo, Nelson, todos estos derechos, del artículo 11 al 41, se puede presentar o se defienden a través de tutela, que es la primera generación de derechos, los derechos civiles y políticos. Entonces, en este título vamos a encontrar las tres generaciones de derechos, los civiles y políticos, que son los mismos fundamentales, los económicos, sociales y culturales, y los colectivos. Este es el derecho a la honra, Nelson. No confundir la libertad de expresión con la difamación, la calumnia, con las aseveraciones que van en contra de la honra y la dignidad. Muy bien, doctor. Ahora el artículo 22. Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Bueno, este artículo 22 tiene que tener mucho análisis de técnica jurídica. Es el derecho, la paz es un derecho y es un deber. Es una de las pocas constituciones que establece la paz como un derecho. Y la paz, pues digamos que no es un derecho de última generación, o mejor dicho, de tercera generación, es un derecho colectivo que se logró después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero en realidad es un derecho colectivo, no es un derecho individual. Es decir, mejor dicho, aquí en la Constitución está mal clasificado como un derecho individual, como un derecho fundamental, porque difícilmente pues uno le puede pedir a un juez a través de una tutela, quiero el derecho a la paz, porque no hay forma inmediata de que se lo garantice. Sin embargo, incluso el anterior gobierno de Santos, él decía, no, pues es que de todas maneras yo estoy cumpliendo con un deber constitucional, porque si la paz es un derecho y un deber, pues todos los gobernantes tienen que procurar alcanzar la paz. Entonces es muy interesante que la Constitución del 91 ya consagró el derecho a la paz,
pero todos los constitucionalistas estamos de acuerdo que no debió haber ido dentro de este capítulo, sino allá en los derechos colectivos, como los del medio ambiente, como el del espacio público, como los derechos de los consumidores. Ese sí es un derecho colectivo. Sin embargo, pues qué bueno que la Constitución consagró el derecho a la paz, porque finalmente lo que se quería demostrar con la Constituyente del 91, y que es el ejercicio, Nelson, que usted quiere hacer después de 30 años de repasar, pues ese era el anhelo de los colombianos, de alcanzar la paz. Pues ya habrán evaluaciones de que ha sido un poquito a medias, con un grupo armado sí, con el otro no. Digamos que paz completa no la hemos tenido, pues por todas las dificultades que se han generado en el país por grupos ilegales, por cultivos ilícitos, por la minería ilegal, bueno, por muchos aspectos, pero sí es un gran logro que la Constitución del 91 haya consagrado ese derecho a la paz, que por cierto no estaba en la Constitución del 86, porque pues consagrar la paz como un derecho, porque puede ser un principio, puede ser un anhelo, pero qué bueno que la Constitución del 91 incluyó ese derecho como mandato para todos los colombianos, y tiene doble categoría: derecho, o sea, yo puedo pedir la paz, y debo procurar la paz de mi comunidad, de mi ciudad, del entorno en que estoy. Entonces, pues creo que es muy afortunado ese derecho, pero como le digo, pues a través de una tutela es muy difícil que uno pueda, y así lo han entendido los jueces, exigir la paz en mi hogar, por decir algo. Pues eso no lo puede garantizar un juez. Entonces está claro que en la jurisprudencia de la Corte que este es un derecho colectivo, y que son las medidas encausadas pues a crear las condiciones para alcanzar la paz en una comunidad, puede ser una comunidad indígena, en un colectivo o en el país mismo. Es un derecho colectivo, pero lo clasificaron dentro de los derechos fundamentales o derechos civiles y políticos. Pero sin embargo, no importa. Eso se llama el criterio de rúbrica, que es la categorización que se le dan a los derechos, pero ya ha dicho la Corte también en la sentencia T002 del 92, que no importa dónde uno clasifique los derechos, lo importante es, pues como el análisis propio del derecho puede estar mal categorizado, pero eso es meramente una referencia. Pues como la Constitución la compendió a Jacobo Pérez, el secretario, pues de pronto lo puso acá, pero lo hubiera podido poner allá en el capítulo 3º de este título 2, en los derechos colectivos. Es un anhelo, es una quimera, una utopía, una búsqueda social, y tiene carácter constitucional. Ahora seguimos en este viaje a través de INSI Radio al artículo 23, que es nuestra siguiente parada. Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Pues yo me imagino, Nelson y oyentes, que todos los que han presentado solicitudes a las instituciones pues se familiarizan con este artículo, porque es el que siempre uno tiene una fórmula del primer párrafo para pedir derechos de petición. Entonces justamente es el que le permite a todos los ciudadanos hacer peticiones respetuosas, o sea, elevar respetuosamente, pedirle al Estado. Generalmente estos derechos son frente al Estado o particulares que presten servicios públicos. Generalmente. Pues entonces el derecho de petición es muy interesante, porque es pedirle a la administración, al Estado, al gobierno, que nos respondan sobre algún trámite, alguna
gestión de nuestro interés. Este derecho de petición incluso se reglamentó por el Código Contencioso Administrativo, pero por tratarse de un derecho fundamental, dijo la Corte que tenía que ser a través de una ley estatutaria. Por eso fue que posteriormente tocó anular ese capítulo dentro del Código y expedir esa ley 1755 que reglamenta el derecho de petición. Y ahí, Nelson, quedaron como varios tipos de derechos de petición, no hay solo uno, digamos, hay uno que es para pedir información. Hay otro que puede ser para pedir copias, que incluso el Estado ha dicho que las copias las tenía que pagar el solicitante. Pues cuando son 2, 3, no hay problema, pero digamos que si es una carpeta de 1000 páginas, pues el Estado ha dicho que el solicitante tiene que cancelar ese costo. Tercero, hay derechos de petición para solicitar trámites. Uno puede decir cómo solicito el trámite pensional a través de un derecho de petición, y los términos cambian, digamos, para solicitar información, pues ya se sabe que son 15 días, pero en la medida de que sea un concepto, por ejemplo, para pedir un concepto, la entidad puede tener más términos porque hay que elaborar el concepto, no es que esté ahí el trámite, o mejor dicho, hay que elaborar el concepto. Y el más dispendioso es el de solicitud de pensiones, solicitud de una historia pensional, solicitud de esos trámites que a veces se les pide a las entidades. Lo interesante, que a mí me gusta mucho, es que definitivamente tenemos derecho a preguntar, a que nos contesten, a solicitar información, a saber qué es lo que está pasando. Incluso pues la Corte y la misma Constitución ha dicho que lo único que, digamos, el Estado puede dejar de contestar es información reservada por seguridad nacional, digamos, no sé, digamos algún tema de seguridad del ejército, pero de resto pues hay que contestar. Todos los servidores públicos estamos obligados a contestar las solicitudes, incluso no solo los servidores públicos, las empresas de telefonía, las empresas de servicios públicos, todos a través del derecho de petición, pues es una puerta que se abre muy interesante para que nos contesten, y generalmente, Nelson, es preámbulo de una acción posiblemente de tutela. Incluso el derecho de petición en sí mismo es un derecho fundamental, pero también pareciera como una acción. Si no me contestan un derecho de petición, yo tengo derecho a interponer una acción de tutela para que me contesten el derecho de petición, porque si ni siquiera me lo contestaron, entonces es muy interesante, porque en las entidades públicas existen, en las oficinas de atención al ciudadano, lo que llaman las PQRSD, que se llaman peticiones, que ahí está el derecho de petición, quejas, reclamos, sugerencias, PQRSD, y debe ser denuncias. Entonces, qué bueno que el derecho de petición ha tenido como esa trayectoria en el país, porque sirve mucho para tratamientos de salud, sirve mucho para darle trazabilidad a una posible queja judicial. Primero acudo a la entidad y con base en la respuesta que me den, pues ya yo empiezo como a armar la carpeta para ver si definitivamente da lugar a un proceso judicial. O sea, es el paso previo que también incluye, después de no haber sido respondido satisfactoriamente o que no se dé una resolución, como una posibilidad de conciliación antes de que el juez acepte una tutela. Sí, o sea, la denegación del derecho de petición permite que uno ponga una tutela o intutele porque no se contestó. Pero una de las posibilidades, o generalmente los abogados lo que hacen es, yo le voy a preguntar a la entidad a ver oficialmente que me contesta, y dependiendo de la respuesta, pues por eso las entidades públicas se cuidan mucho en contestar un derecho de petición, porque es un documento oficial de la entidad, y dependiendo de la respuesta, pues
se pueden pedir las pruebas de lo que se está contestando. Si usted me dice, hemos tenido 5 convenios, pues de pronto pueden pedir los convenios, o sea, para verificar la información, o sea, sí, pues digamos, generalmente arrancan así. Incluso pues los congresistas tienen, de acuerdo a la ley 5 del 92, un derecho de petición más expedito, que es de 5 días, para que precisamente los congresistas y puedan, digamos, darle celeridad a los proyectos de ley con base en la información que da el mismo Estado. Entonces, el derecho de petición a mí me parece que es pues como muy importante para los ciudadanos, porque es acceder a la información, o sea, el derecho que se tiene de acceder a la información de lo público. Por eso digo que pues generalmente sobre lo privado, en una empresa, en una fábrica, pues no creo que se tenga tanto ese derecho, sino es con relación a lo público o al servicio público, que me informen en debida manera qué se está realizando, qué se está haciendo. De hecho, pues unido a esto, pues más o menos surgieron también las veedurías, la de la ley 850, que ya es crear, digamos, un grupo más formalito, más estructurado, para hacerle seguimiento a presupuestos de medio ambiente, de temas laborales, de discapacidad. Pues eso es lo que se hace, digamos que también hay que saber presentar los derechos de petición para que no sea como un revuelto de todo, sino hacer muy específicas las preguntas y así mismo le contestan. Perfecto. Ahora llegamos al artículo 24 de nuestra Constitución. Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. Pues el artículo 24 de la Constitución habla del derecho a la libre circulación y el derecho a fijar la residencia, o más bien registrar quienes se hacen residentes en el país. Este derecho es muy importante para nosotros, porque la libre circulación, un poco para el sector de la discapacidad, conlleva la accesibilidad. Digamos que tiene varias aristas. Uno es la libertad de circulación, o mejor, puesto en negativo es que para restringir la libre circulación está consagrado en la ley de estado de excepción, la ley 137 del 94, que digamos para los toques de queda, pues se tiene que, de hecho eso era lo que decía Rodrigo Pris, ¿no?, el profesor, que los toques de queda o el aislamiento preventivo en la época de pandemia tendrían que haber sido por decreto legislativo, sin embargo, bueno, por decretos ordinarios, porque pues nos están restringiendo un derecho fundamental de salir. Entonces, pues eso tiene que tener una plena justificación, o que a partir de las 10 de la noche no puedo salir, porque es restringir las libertades públicas de los ciudadanos, mejor dicho, decir no, usted no puede salir. Entonces digamos que esa es una arista que está en la ley estatutaria 137 de estados de excepción, pero la que más nos interesa tal vez a nosotros es la de el libre circulación con accesibilidad. Como yo varias veces lo he dicho, incluso es un poco una voz minoritaria en el Comité de Discapacidad, pero yo les he dicho que la Convención sí consagra nuevos derechos, contrario a lo que dicen que no. Por ejemplo, el derecho a la accesibilidad no está en la Constitución, pero podría encuadrarse aquí en este artículo en la libre circulación, porque claro, si yo no tengo rampas, si hay volardos, si no hay señal táctil, si no hay semáforos sonoros, pues en realidad sí puedo circular, pero no se me están garantizando las condiciones de accesibilidad. Entonces realmente para nosotros es muy importante ese derecho, y en cuanto que se tienen que garantizar las condiciones para poder circular para nosotros los ciegos o para las personas con discapacidad general. Entonces esto es muy importante porque, bueno, la Corte ya hay varias sentencias
la C-553 de 2011, que yo le dije a la Corte que se estaba vulnerando el derecho a la accesibilidad. En Naciones Unidas hablan digamos, de las condiciones de accesibilidad, pero no del derecho. Sí, el juez, pues no sé si lo entendió o, digamos, habla del derecho a la accesibilidad, o sea que la convención, a través del bloque de constitucionalidad, sí nos ha traído nuevos derechos al país, como el derecho a la accesibilidad, que combinado con este de libre circulación, pues es maravilloso, porque finalmente el espacio público tiene que ser adecuado para nosotros, se tiene que adaptar para poder circular, pero en condiciones de accesibilidad. Entonces yo creo que este derecho a mí me ha gustado mucho, sobre todo pues leyéndolo desde la perspectiva de la discapacidad, aunque como les digo, pues generalmente tiene las otras lecturas, que es el de las restricciones o los toques de queda, pues que también son importantes, pero teniendo en cuenta INSI Radio y teniendo en cuenta este programa, pues le doy más relevancia al tema de la circulación, libre circulación, que es el derecho fundamental, pero combinado con el derecho a la accesibilidad, que para nosotros es clave. Entonces creo, Nelson, que este artículo 24 adquiere mucha relevancia para nosotros en ese sentido de la accesibilidad y de la libertad de circular, pero pues, como les digo, a nosotros pueden decir salgan, que tienen el derecho, pero si no están las condiciones, pues tampoco lo podremos hacer. Se privilegia nuestro derecho a la libre circulación sobre las barreras arquitectónicas. Sí, claro, digamos que las barreras, el derecho al espacio público cada vez más ha ido ganando terreno para que definitivamente el espacio público lo podamos disfrutar los ciudadanos, porque pues ese espacio es público, es de nosotros, es de disfrutarlo, es de caminar, es de precisamente, y en condiciones o en combinación del derecho a la accesibilidad, que mejor para que definitivamente se pueda realizar. De hecho, la Corte o las sentencias de la Corte pues muchas veces arrancan hablando del derecho a la circulación, pero casi siempre en temas de discapacidad recalan en la accesibilidad, o sea, caen en el tema de circulación, sí, no hay problema, pero tiene que garantizarse con accesibilidad. Y pues usted sabe, Nelson, que en nuestras ciudades, por ejemplo, los cerramientos muchas veces se hacen por seguridad, que cerramos la calle aquí, le ponemos una reja, y eso está prohibido porque me niega mi derecho a la circulación. Muchas veces se hace por seguridad, o hay universidades que se han tomado calles para, digamos, seguir avanzando en su desarrollo interno, pero las calles son de la ciudad, son de lo público, pero hay universidades, no voy a citar cuáles, pero que han ido haciendo cerramientos prohibidos, impidiendo el derecho a la libre circulación. Continuaremos en la próxima edición de Acción Ciudadana este recorrido con el doctor Carlos Alberto Parra Duzán para llegar a un feliz término de esa carta magna, de ese viaje imaginario que nos llevará por los 380 artículos de nuestra Constitución a modo de estaciones, en este viaje imaginario a través de INSI Radio. Será motivo de los siguientes encuentros. Contaremos con el doctor Carlos Parra Duzán, nuevamente con Vera Grave, con Armando Novoa, con Camilo González Pozo y otros invitados e invitadas que harán las veces de conductores en esta navegación a lo largo y ancho de nuestra Constitución para nuestro mayor conocimiento y nuestro empoderamiento.
Agradeciendo al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del INSI, a Henry Díaz, que lidera el equipo de INSI Radio, a Joshua Villamizar León, que desde su estudio Danke Production realiza y hace posible este encuentro semanal, y hoy reiterando mis agradecimientos a los doctores Camilo González Pozo y Carlos Alberto Parra Duzán, que en su papel fundamental de constitucionalistas han permitido este recorrido del día de hoy. Me despido, hasta próxima ocasión para continuar con este maravilloso viaje. Con un abrazo virtual, pero lleno de calor humano, me despido hasta próxima ocasión. Chao, chao. 3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI-radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.